Ahora, lo que vamos a hablar el día de hoy es, cuando menos, del nucleolo, el citosol, los ribosomas y los retículos. Vamos a ir avanzando un poco nada más para comprender estas estructuras y si nos da tiempo, avanzamos con otras más. El nucleolo, como su nombre lo indica, aquí lo que ustedes están viendo precisamente es el núcleo de la célula. Por eso les decía, esto es lo que nosotros observamos al microscopio. Y a partir de esto nos diseñamos este tipo de cosas. Es decir, es una interpretación. Por eso les decía que la ciencia es dura, es clara, porque aquí está la evidencia, pero esta es la interpretación que hacemos de esta evidencia. Es decir, de aquí a acá, puede ser que nos hayamos equivocado en algún paso. Claro, entre más evidencia hay y más evidencia hay, más se refuerzan algunos modelos y sabemos que esos modelos son reales y claros y que es muy poco probable que exista errores. Pero hay otros fenómenos donde sí ha habido errores de interpretación y una vez que se vuelve a interpretar el fenómeno, pues bueno, les pongo un ejemplo para que no estemos hablando así nada más. Cuando les hablé de Paul Broca, en esa etapa de la ciencia de Paul Broca, dominaba una teoría científica que hoy en día sabemos que es falsa, pero que en ese momento se creía verdadera, que se conoce como los frenólogos, la frenología. La frenología incluso utilizaba unas especies de compases, con lo cual te medían el cráneo, te hacían mediciones craneanas. Y dependiendo cómo era la constitución de tu cráneo, te hacían un estudio frenológico donde interpretaban tu conducta. Si ustedes lo buscan en el internet, van a encontrar la frenología y van a encontrar mapas del cerebro. Y entonces te decían, es que si tú tienes más desarrollado una parte, si tienes una bolita más grande en esta zona, es que tienes más amor a la vida, ¿no? Acá de este lado, es que tienes más amor sexual. Entonces uno interpretaba, basándose en la frenología, cómo iba a ser la persona en su conducta. Hoy en día sabemos que el cráneo no tiene nada que ver con el cerebro. El cráneo es un hueso que crece independiente del cerebro y pues que no es como una bola de billar. Cada uno de nosotros tenemos diferentes protuberancias en el cerebro, en el cráneo, pero no tiene que ver que si tienen ustedes una bola más grande o una parte del cráneo más grande de un lado, ahí va a haber más cerebro. No tiene que ver. Es una cosa independiente una de la otra, pero en ese tiempo se consideraba así. Y cuando Paul Broca demuestra que hay un área de Broca que se encarga del lenguaje, pues todo el mundo dijo, ahí está, ya vieron cómo sí hay frenología y hay áreas que se encargan de todo. Ahí está, esa es la evidencia. Y estaba mal interpretada, ¿me explico? O sea, la gente con eso, todo el mundo creía que la frenología era verdadera. Eventualmente, cuando se hicieron ablaciones de eso, que les digo, que quitar pedazos de cerebro, que lo hizo un médico francés, se me olvida ahorita su nombre, que era un médico de cabecera de Napoleón, que la historia es bien interesante porque uno de los frenólogos, el representante de los frenólogos que era Francis Joseph Gall, hace un estudio frenológico a Napoleón. Napoleón pide el análisis, pues él pensaba que Napoleón, que además, bueno, dicen que era muy pequeño, en realidad medía unos 70, tampoco era tan pequeño, pero dicen que pues él quería ser como muy grande, que el estudio frenológico tenía que decir que era un conquistador. Y el Francis Joseph Gall, pues, con sus ideas y demás, pues le hace un estudio frenológico que no le gusta a Napoleón. Y lo primero que quiere hacer Napoleón es apresarlo y que acabe hasta ahí su carrera científica. El otro sale huyendo de Francia y ya no lo puede capturar Napoleón, pero le encarga a su médico de cabecera que destruya la frenología. Por eso sabemos que la frenología no existe, o no es, porque le encargaron y se me olvida ahorita el nombre de este médico, y le dijo Napoleón, a ver, tú me vas a destruir la frenología, porque eso no es cierto, yo no soy como él me dijo que era. Y entonces este hombre lo que hizo fue en palomas y conejos quitar pedazos de cerebro. Así, a ver, vamos a quitar el cerebro. Y esta idea de que sabemos que el cerebelo, por ejemplo, funciona para el equilibrio, o que las cuestiones cognitivas están en los hemisferios cerebrales, o que el tallo cerebral controla la parte vital, es decir, que nos controla la respiración, que nos controla el ciclo cardíaco y demás, viene de esa época, por este hombre. O sea, él quitaba pedazos de cerebro y veía qué le pasaba a las palomas y veía qué le pasaba a los conejos, y él se dio cuenta de que la frenología no existía, que eso era una pseudociencia. ¿Me explico? Y fue un pleito, ¿eh? O sea, fue un pleito lo que logró bueno, eventualmente se hubiera sabido que no era real, pero esto lo precipitó. Y hoy en día sabemos que la frenología era una pseudociencia, aunque si estuviéramos en 1860, seguramente todos estaríamos hablando de frenología.
es que ya vi que tienes más grande por acá y entonces tú vas a ser una persona. Pues eso ya, hoy en día sabemos que no, pero en aquel tiempo fue así. Entonces, esto es lo que les digo de la interpretación. Ahora, la mayoría de los núcleos van a tener esto que son zonas más densas, visualmente más densas. Acuérdense que esto pues, es el paso de la luz. Generalmente la luz viene abajo de la laminilla, pasa la luz, nosotros observamos lo que pasa y lo que no pasa de la luz. Si se dan cuenta, las laminillas están en blanco y negro. Algunas veces utilizan colorantes. Aquí en este caso no, es una laminilla en blanco y negro porque no es una microscopía óptica como tal. Pero sí es una microscopía óptica, pero no de campo claro, que es la que utilizamos en los laboratorios normales, sino este es un barrido de electrones, ¿me explico? Entonces se puede observar con mucho más detalle, pero el color no se puede poner aquí. Entonces esto que están viendo acá pues, son las membranas que ya estuvimos platicando en las clases pasadas, las membranas que componen a los retículos, y lo que estamos, aquí hay algunas vesículas, seguramente o son vesículas como tal, o vacuolas, o son mitocondrias, ¿no? Y aquí lo que podemos observar, pues es obviamente el núcleo, la densidad del núcleo, los poros nucleares y esta parte que es mucho más densa, a lo cual se le ha llamado nucleolo. ¿Me explico? Es decir, como el núcleo dentro del núcleo. Y pues en mucho tiempo se dijo es que este nucleolo es como el centro real de control, ¿no? Es decir, si quitamos este nucleolo, el núcleo va a perder su función y no es así. Cuando se elimina el núcleo, se trata de eliminar el núcleo, lo único que ocurre es que los retículos endoplásmicos, estos que están viendo acá, estas membranas, no se forman. Es decir, perdón, los ribosomas que están en los retículos no se forman. Es decir, estos ayudan a la formación de los ribosomas y ayudan precisamente a la formación de proteínas. Es decir, si ustedes quitan esta parte, la célula se va a ir a apoptosis, se va a morir, pero porque no hay proteínas, no se sintetizan las proteínas, porque toda proteína se sintetiza en los ribosomas, en el retículo endoplásmico o sí, endoplásmico rugoso, en los ribosomas. Si esos ribosomas no están, pues no hay proteínas y por lo tanto, pues la célula no puede sobrevivir, no tiene forma de comunicarse con otras, no puede hacer su metabolismo propio, no genera enzimas, no genera proteínas que puedan ser estructurales y demás. Esa es la razón o lo que sabemos hasta ahora del nucleolo. Insisto, tampoco es tan sencillo, ¿no?, estar haciendo manipulaciones en una célula. Sin embargo, esa es la idea de lo que tenemos. En realidad, el nucleolo funciona para esto. Es una parte más densa que está dentro del núcleo y en el cual sabemos está todo el ARN mensajero o todo pues toda la información para poder codificar hacia los ribosomas. Y eso es lo más que podemos saber. Bien, ahora, en lo que se refiere al citoplasma o citosol, aquí les voy a meter algunos otros conceptos que no sé qué tan familiarizados estén con ellos, como lo que es el protoplasma. El protoplasma es todo el material viviente de la célula, todo lo que está contenido dentro de la célula que no sean los organelos. O sea, los organelos están dentro del protoplasma, digamos. El protoplasma es esta cuestión coloidal, como líquida, como un gel, ¿me explico? Que está dentro de la célula. Y el protoplasma lo vamos a dividir en dos. Lo que está dentro del núcleo, que se llama nucleoplasma, y lo que está fuera del núcleo, no, dentro de la célula, pero fuera del núcleo, que le llamamos citoplasma o citosol. ¿Me explico? ¿Es importante? Sí, porque el pH y la conductividad que tenga este líquido va a permitir pues, que las proteínas avancen con mayor o menor facilidad de difusión. ¿Me explico? Es como un líquido donde está todo sumergido, pero qué tan denso o qué tan positivo o negativo esté va a permitir entonces por cargas y por difusiones simples el paso de un lado al otro de ciertas moléculas, ¿no? Otra vez, vean, esta es una célula animal, aquí le estoy mostrando con un flagelo, recuerden que algunas células animales tienen flagelo, sobre todo las células, pues por ejemplo, protistas o seres unicelulares eucariontes que tienen flagelos. En el caso del espermatozoide, pues tiene flagelo también y es una célula eucarionte, ¿me explico? Y aquí lo que ustedes están observando es el núcleo con su nucleolo, aquí estaría, los poros nucleares, que es lo que permite la salida del ARN mensajero del núcleo, y están viendo la serie de membranas que están acá, que son los retículos endoplásmicos o dentro del plasma, dentro, plasma, endoplásmicos,
y el aparato de Golgi, que es este, que lo vamos a revisar más adelantito, las mitocondrias que están acá, algunas vesículas que están aquí, que pueden ser vesículas que contengan desechos metabólicos de proteínas que ya se degradaron, de desechos de la célula que van a ser expulsados, otras que están obteniendo, por ejemplo, azúcares o carbohidratos del exterior y lo están metiendo hacia el interior de la célula para poder ser utilizados aquí a nivel del metabolismo celular. Entonces, el protoplasma es todo el líquido que está contenido dentro de la célula, que les digo, no es un líquido, no es como agua que pueden ustedes encontrar abriendo la llave, sino que es mucho más viscoso, ¿no? Incluso le llaman estado coloidal, ¿no? Que significa que no es totalmente líquido, pero que tampoco es sólido, ¿no? Sino que está en una especie de plasma, una especie de fluido que no es tan acuoso, ¿me explico? Y ahí lo podemos dividir entonces en lo que es el citoplasma, que sería lo que está contenido en la célula, pero no dentro del núcleo, y el núcleo plasma, que es lo que está contenido dentro del núcleo. Bien, el citoplasma pues es la parte del protoplasma que les decía en las células eucariotas y procariotas, que se encuentra entre el núcleo celular y la membrana plasmática, ¿no? Todo este líquido que se encuentra en esta zona es el protoplasma, que pues obviamente como su nombre lo indica es un plasma, no es una cuestión líquida como tal, consiste en una dispersión coloidal muy fina de aspecto granuloso. El citosol o hialoplasma, también lo pueden encontrar así como hialoplasma. Pues bueno, aquí se encuentran inmersos los órganos celulares o orgánulos celulares, ¿no? Su función es albergar los orgánulos celulares y contribuir al movimiento de estos. El citosol es la sede de muchos de los procesos metabólicos que se dan en las células, que más adelante vamos a revisar. Y el citoplasma se divide en ocasiones en una región externa gelatinosa cercana a la membrana, ¿no? Estaría aquí muy cercana a la membrana, implicada en el movimiento celular que se denomina ectoplasma. Generalmente el ectoplasma lo podemos observar en las amibas. Si alguien de ustedes ha visto amibas moviéndose, sacan unas cosas que se llaman pseudópodos, o pseudo por falso, ¿no? Y podos pie, o sea, falsos pies. Lo que hacen estas células, que son pues, eucariontes, ¿no? Las amibas, es hacer el movimiento ameboide, es decir, sacan un como pie, ¿no? Y empiezan a caminar. Déjenme ver si puedo encontrar una imagen para que no estemos aquí hablando así nada más. Voy a colocar aquí a amibas y ahorita lo comparto para que ustedes lo vean. Aquí está, lo voy a colocar. Y ahorita vemos si hay algún video. Déjenme, voy a compartirles precisamente esta parte. Permítanme. Voy a compartir esta pantalla y voy a colocar esta. Bien. Aquí está, espero ya estén viendo las amibas. Estas, bueno, ahorita son representaciones que están acá. Esta es realmente una ameba como tal. Esto que están viendo aquí son lo que se conoce como pseudópodos. Y es lo que utiliza la ameba para moverse. Déjenme ver si hay algún video de alguna ameba moviéndose. Obviamente hay amibas de vida libre y hay amibas parasitarias, ¿eh? No creo que en todas las amibas son parasitarias. Hay algunas que viven de forma libre, ¿no? Que no necesariamente son parasitarias. Déjenme ver si hay alguna donde se observa el movimiento de la ameba. Aquí igual son fotografías de las amibas. Déjenme ver. Se encuentra así como... Porque hay unos videos que son bonitos. Desplazamiento de la ameba. Aquí están. Aquí van a ver cómo tira esto. Y este es este tipo de plasma. Vean cómo se mueve. Estos son los pseudópodos. Esto que están viendo aquí son los llamados pseudópodos. Y lo que van haciendo es pues, precisamente para ir desplazando a la ameba en el sustrato. ¿Me explico? Esa es la cuestión con esto que les estoy platicando de movimiento de los pseudópodos. Muy bien, vamos a regresar entonces. Eso era para que no quedara nada más en el aire de cómo
de cómo ocurre esta parte y cómo precisamente el ectoplasma ayuda al movimiento, ¿me explico? Y una parte interna más fluida que es el endoplasma, entonces incluso podríamos dividirlo. Protoplasma, tenemos nucleoplasma y citoplasma. Y dentro del citoplasma lo que es el ectoplasma, ¿no? Y el endoplasma. De hecho, por ahí luego hay películas que lo utilizan, ¿no? Si alguna vez han visto Los Cazafantasmas, es una película ochentera, por supuesto, utilizaban y decían, este es un fantasma de ectoplasma, decían, ¿no? Y se escuchaba muy, oh, el ectoplasma, bueno, pues es un concepto de las células, no es otra cosa más que un poco más denso el citosol y ayuda precisamente al desplazamiento en el caso de las amibas. Ahora, el citoplasma se encuentra también en las células procariontas, en las eucariontas. Aquí se dispersan también nutrientes, pues todo eso que hemos estado platicando ya y que se subdivide, ¿no? Y se subdivide precisamente por los retículos o estas membranas que ya estuvimos platicando que son sumamente importantes. Dentro de estas membranas también lo que encontramos son los ribosomas. Esto que están viendo aquí, que son estas pequeñas estructuras granulosas que pueden encontrarse libres en el citoplasma y que en muchas ocasiones se encuentran adosadas o pegadas a los retículos. Esto diferencia a los retículos en dos, ¿no? Esta serie de membranas que estamos viendo que les llamamos retículos, al retículo endoplásmico o retículo que está dentro del plasma, rugoso, que es cuando está presente, que tiene estos ribosomas ahí, y el retículo endoplásmico liso, que sería el que no tiene los ribosomas adheridos. E igual, uno pues lo primero que tendría que preguntarse es, ¿y para qué sirven los ribosomas? Y además acuérdense que estos ribosomas están contenidos en el nucleolo. Es decir, el nucleolo está únicamente especializado en tener el ADN que codifica para los ribosomas. Los ribosomas es una de las partes más importantes de la célula. En este caso, bueno, no en todos los casos, los ribosomas lo que van a hacer, obviamente acuérdense que esto es en la célula eucarionte, ¿no? No hay ribosomas en la célula procarionte. Aquí es donde se lleva a cabo la síntesis de proteínas. Si no hubiese ribosomas, no habría síntesis de proteínas. Y uno dice, ¿para qué sirven las proteínas? Las proteínas sirven para un montón de cosas. A ver, ahí vamos por partes. Sirven para movernos. Hay dos proteínas que se llaman proteínas contráctiles, que según se van a acordar, la actina y la miosina. Si no hay actina y miosina, el músculo no se puede contraer. Si no hay contracción muscular, no hay fuerza y no hay desplazamiento. El hecho de que yo pueda mover ahora mi boca, que yo pueda mover mis dedos, ¿no? Que yo pueda gesticular la cara, se debe a esa contracción de los músculos. Pero los músculos se contraen gracias a proteínas contráctiles, actina y miosina. Sin actina y miosina, no hay movimiento. ¿Me explico? No hay fuerza. Hay una expresión de hay proteínas que son estructurales, es decir, que mantienen la forma de la célula, ¿no? Se conoce como citoesqueleto. ¿Me explico? Sin eso no habría, o la célula no tendría estructura y podría colapsar. ¿Me explico? ¿Para qué más sirven las proteínas? Hay muchas hormonas que son proteicas. ¿Me explico? Entonces, muchas células se comunican con otras células a través de estas proteínas. También hay neurotransmisores proteicos. Es decir, muchos neurotransmisores que son peptídicos, que son proteicos y que sirven para la comunicación neuronal. Pero también son enzimas. ¿Me explico? Las proteínas son enzimas que van a cambiar la conformación de una proteína en otra, que van a transformar una molécula en otra molécula. Eso es una enzima. De tal manera que las proteínas es una de las cuestiones más abundantes dentro de las células, pero que además tienen una función muy, muy grande. Sin proteínas no hay células. O sea, me refiero a que no va a haber posibilidad de que la célula mantenga ni su forma ni su función. De ahí que sea un elemento muy importante y de ahí que sea tan denso la zona donde se está produciendo o donde está el material genético que va a producir RNA mensajero para estar produciendo los ribosomas, que van a ser los responsables de producir todas las proteínas que se van a ocupar. ¿Sí me explico? Ahí es precisamente por esta razón que es sumamente importante los ribosomas. Y estos, les digo, pueden estar de manera libre, ¿no? En el citoplasma
Por eso es que de repente cuando uno observa una fotografía puede ver pues muchos gránulos, ¿no? Aquí en el núcleo no, sino por fuera, muchos granulositos. Y uno dice, bueno, ¿y esos gránulos qué son? Pues muchos de esos son ribosomas. Y esos ribosomas lo que están haciendo pues es tener esta función que les estoy diciendo. Ahora, también contiene las enzimas necesarias para formar estos enlaces peptídicos, para unir los aminoácidos y formar las proteínas, ¿no? Y cada ribosoma tiene dos componentes principales, una subunidad grande y una subunidad pequeña. Cuando las dos unidades de ribosomas se unen, funcionan como una fábrica para producir polipéptidos, en otras palabras, para producir proteínas. Solo recuerden que los polipéptidos pues, son una serie de aminoácidos muy grande que después tiene que ser cortada para que obtengamos de ahí las proteínas, ¿no? Que son necesarias. Muy bien, ¿alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? ¿No? ¿Todo quedó claro? Ok, perfecto. Vamos a continuar entonces.